Bueno, me han pedido que en 20 minutos les presente cuáles son las posibilidades que tiene la educación, la situación de la educación y qué es lo que puede hacer para un problema que nos preocupa a todos, que es cómo colaborar a la empleabilidad, a la cultura de la innovación, a la cultura del progreso, sobre todo teniendo en cuenta que se está manejando una cifra, bueno, un poco mágica. Digo mágica porque se repite continuamente en foros como, por ejemplo, el foro de Davos, que son serios, y que por más que intento investigar, no sé de dónde viene esa cifra concreta. Es 65%. 65% se calcula que es el número de puestos de trabajo en que van a trabajar los niños y los adolescentes y los universitarios que están en este momento en la escuela, pero que todavía no se han inventado. Es decir, van a trabajar en unos puestos de trabajo en que no sabemos lo que son, que no sabemos exactamente qué herramientas van a trabajar, con qué conceptos van a pensar y a qué problemas se van a enfrentar. Lo cual a los que estamos metidos en el terreno práctico de la educación nos plantea problemas realmente serios. ¿Qué enseñamos? ¿O qué deberíamos enseñar? ¿O qué es lo más inteligente que podíamos hacer? Bueno, con esto de la educación, siempre que hablo de la educación, que es un terreno en el que estoy metido absolutamente junto con el de la investigación, me acuerdo de una anécdota de dos campesinos vascos. Uno ve a un amigo salir de la iglesia y le pregunta: hola, Chomín, ¿y de dónde vienes? Pues de aquí, de la iglesia. ¿Y de qué? Pues de oír hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Pues he hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Bueno, con esto de la educación todos somos partidarios. Falso. En España no interesa a nadie la educación. Nada más que a los padres que están en un problema educativo. Las empresas dicen que sí, que mucho la educación, pero cuando ustedes ven las encuestas del CIS, en ninguna de ellas aparece nunca la educación entre las preocupaciones de los españoles. Los gobiernos oyen eso y dicen: pues esto debe ir muy bien. Cuando no se protesta, debe ir fantástico. Hombre, se protesta un poquito cuando viene PISA, porque nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y en educación truena PISA. Entonces nos ponemos todos muy nerviosos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, a mí me gustaría explicarles cuál es el sistema, qué es lo que está pasando en educación, por qué todas las naciones, todas, están en estado de alarma educativa, por qué en los últimos 15 años que tengamos registradas se han llevado a cabo 400 reformas educativas en el mundo, la mayor parte de las cuales no han servido para gran cosa. ¿Por qué nuestro modelo, por ejemplo, que es Finlandia, este año ha cambiado su sistema educativo? ¿Por qué en los últimos rankings PISA están teniendo los primeros puestos tipos de educación que a nosotros no nos interesa, que son China, Singapur, Japón, que tienen un estilo, bueno, con muchísimos inconvenientes, muy brillantes en lo que mide PISA y muy poco interesantes en el resto? Entonces, nos encontramos en un plan, en un debate educativo que para mí sería útil mi intervención aquí si se llevara una idea clara. Es que el mundo en que vivimos está regido por una ley universal del aprendizaje que dice lo siguiente: toda persona, toda empresa o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con que cambia el entorno. Y si quiere progresar, necesita aprender a más velocidad. Eso significa que, aunque se dice que estamos en la sociedad del conocimiento, que estamos en la sociedad de la digitalización, no, lo que estamos es en la sociedad del aprendizaje. Y quien sea capaz de aprender con rapidez y sepa lo que tiene que aprender, entonces progresará, y quien no, pues se quedará marginado. Eso hace que los que nos hemos dedicado nuestro trabajo de investigación a los procesos de aprendizaje, en este momento nos damos cuenta de que, bueno, que ha llegado nuestro momento. ¿Por qué? Porque no solo necesitan aprender, como dice la ley de aprendizaje, necesitan aprender las personas, necesitan aprender las instituciones o necesitan aprender las organizaciones.
Cuando estamos hablando de talento, al cual me referiré ahora, hay un talento individual, sin duda alguna, pero hay también un talento de las corporaciones, que no es el conjunto de los talentos de las personas que trabajan. El capital humano va por otro lado. Un conjunto de personas excepcionales puede producir unos resultados muy mediocres. Y, en cambio, lo que hace que una empresa tenga talento es que un grupo de personas que tal vez no sean extraordinarias, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, pueden conseguir resultados extraordinarios. Y ese plus es el talento de la empresa, no de cada uno de ellos, es de la empresa. Entonces, lo que estamos, el grupo con el que yo trabajo, del cual estoy muy orgulloso, porque ahora que estamos haciendo Marca España, el grupo que trabaja conmigo en la cátedra que tengo en la Universidad de Nebrija, el grupo que trabajamos también bajo el patrocinio del Human Age Institute, creo que en este momento tenemos la idea, la teoría de la inteligencia, la teoría del aprendizaje y de las funciones que podíamos reservar, que podíamos educar, más potente que hay en este momento en el mundo. No es presunción, es que si hubiera otra más potente lo hubiéramos copiado, porque nos dedicamos a ver qué es lo que está funcionando. Cuando en junio del año pasado se celebró en Bilbao, es bianual, la reunión de la International Conference on Thinking, que normalmente lo organiza la Universidad de Harvard. Cuando presentamos el proyecto nuestro, que nos invitaron a que lo presentáramos, yo creo que era el que recogía más las necesidades, las oportunidades y las expectativas de lo que en este momento podemos hacer en el aprendizaje, o bien dentro del sistema educativo, o bien dentro del sistema de formación continua. Uno de los problemas que tenemos es precisamente cómo introducimos las nuevas tecnologías dentro de los procesos de aprendizaje, no dentro de la utilización de los conocimientos, sino dentro del proceso de aprendizaje. Lo que hemos hecho en la escuela, el último informe de la OCDE lo ha puesto de manifiesto, no lo hemos hecho bien y no lo estamos utilizando. Entre otras cosas, porque se están utilizando las nuevas tecnologías como búsqueda de información. Y eso es lo más pobre de las nuevas tecnologías. Porque yo puedo manejar muchísima información sin comprender lo que estoy manejando. Entonces, lo que se necesita es cómo puedo introducir eso dentro de los procesos mismos de innovación, que significa lo siguiente. El proceso de educación y el proceso de aprendizaje tiene siempre que ver con la memoria. Una mala conceptualización de la memoria, que decía que la memoria es un archivo donde se mete y donde lo único que puede hacer es recuperar y repetir, está viciando los procesos de aprendizaje. La memoria es la inteligencia. No hay inteligencia sin memoria y utilizamos la memoria para comprender, para inventar, para relacionar, para expresarnos y también para recordar. De manera que el concepto de memoria que estamos teniendo ahora es un concepto de memoria creador. Y si eso es lo que hace la educación, tenemos que estar en cada momento precisando qué tiene que estar guardado en la memoria del individuo y qué puede estar guardado en la memoria del ordenador. Y este es el gran problema que tenemos ahora, porque, bueno, un burro conectado a Internet sigue siendo un burro y no hay solución. Y una persona muy inteligente conectada a Internet puede sacar un provecho absolutamente colosal. Eso es lo que tenemos que hacer. El proyecto que estamos elaborando nosotros, que lo llamo Proyecto Centauro, lo presentamos mañana en un congreso que hay también, en un congreso aquí que se llama Robotiurus, que es para ver qué estamos haciendo con las nuevas tecnologías. Y les invito por si quieren asistir, porque yo creo que será interesante. ¿De qué se trata? Si no sabemos exactamente con qué problemas se van a enfrentar nuestros chicos, nuestras chicas o nuestros profesionales, si sabemos que tienen que aprender, entonces el término antiguo de empleabilidad está siendo sustituido, y eso yo creo que Manpower lo ha visto muy bien porque ha registrado la palabra. Lo que estamos ahora viendo es cómo ampliamos la learnability. ¿Qué es lo que está sustituyendo la empleabilidad? Puesto que los conocimientos cambian, no me interesa mucho saber qué es lo que sabes en este momento, sino lo que me interesa saber es tu capacidad de aprender, tu facilidad para aprender y tu rapidez para aprender.
Entonces, todo eso, lo que estamos intentando es, al pensar qué tenemos que educar a nuestra gente, mi grupo lo que ha introducido es un concepto que va a decir, y lo habéis introducido vosotros, si esto ya es viejísimo, vamos a verlo, es el concepto de talento. ¿Por qué digo que lo hemos introducido? Porque cuando apareció dentro del mundo del management y de la empresa a finales de los 90, por un artículo muy famoso del McKinsey, ha comenzado la guerra por el talento, todo el mundo empezó a utilizar la palabra talento como si fuera, esto es la panacea. Habían pasado 10 años cuando The Economist, en portada, tituló, bueno, qué cosa más rara, todo el mundo está utilizando la palabra talento y nadie se ha tomado el trabajo de definir qué es talento, con lo cual estamos creando posiblemente una enorme burbuja con esta palabra. Hace un año, la Harvard Business Review tituló, ¿no estaremos sobrevalorando la economía del talento? Y decía, sí. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido una especie como de idea mágica del talento y entonces todas las empresas lo que están es queriendo a ver cómo atraigo el talento y mantengo el talento. Entonces hay una especie de puja por el talento y cada vez lo que se llama el talento pues está pagando más por él sin que los resultados acompañen esa especie de sobrevaloración. ¿Por qué me parece a mí que esto es equivocado? Porque lo interesante no es atraer el talento, eso es una mala idea del talento. Es la idea de que el talento es una cantidad fija y, por lo tanto, a ver si me lo traigo yo pagando. Lo interesante es que el talento se genera y ahí entra la educación. La función de la educación es generar talento. ¿El talento está al final de la educación? No al principio. Al principio están capacidades intelectuales básicas, que a lo mejor pueden ser muy altas, que las podemos medir objetivamente, pero que eso no podemos asegurar que vayan a dar después un buen resultado en la práctica, porque talento es inteligencia en acción. Como es inteligencia en acción, tiene que estarse renovando. Por eso, uno de los factores del talento es que tiene que tener procedimientos de actualización continuos, de manera que el talento también o se actualiza o se pierde. Y es ahí donde el sistema educativo, ahora empezamos a saber muchas cosas. Empezamos a saber que cosas que antes no creíamos que se podían enseñar, ahora se pueden enseñar y se pueden aprender. Por ejemplo, la creatividad. Por ejemplo, la innovación. Por ejemplo, sabemos hasta qué punto, cuando estamos hablando de talento, bueno, antes un paréntesis. Voy a hacer con ustedes lo mismo que hago con mis alumnos, cuando quiero que se fijen en una cosa. La definición que voy a dar de talento va a examen. Entonces se oye un rumor de papeles, todo el mundo. Talento es la capacidad para elegir bien las metas, buscar o crear la información necesaria para alcanzarlas, gestionar las emociones necesarias y poner en práctica lo que llamamos virtudes de la acción, que son la tenacidad, la capacidad de soportar la frustración y de soportar también el éxito, la capacidad de flexibilidad para saber si esa meta la estoy consiguiendo o no, y sobre todo la capacidad de estar monitorizando y evaluando mis propios proyectos, lo que técnicamente llamamos metacognición o metaprocesos. Cuando una persona tiene eso, que ya veis que no son procesos solos. Ha habido, no sé, uno de los participantes en la mesa anterior decía, bueno, es que con esto de las destrezas tenemos un problema. Las destrezas pertenecen a un concepto de hamburguesa psicológica. Troceamos a una persona y decimos, aquí tenemos 40 destrezas. Hombre, para este puesto de trabajo escogemos esta mezcla. No, la inteligencia es personal y lo que tenemos que ver no es qué destrezas hay, sino cómo conseguimos que esas destrezas se integren en una persona. Y el talento es siempre integración de destrezas distintas. Por eso acuérdense de la definición, tengo que manejar información, tengo que gestionar emociones y tengo que poner en práctica la virtud de la acción y seleccionar metas. Si me equivoco en la selección de las metas, entonces cuanto más destrezas tengo, peor lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me he equivocado en el objetivo.
Viendo esto, ¿qué está pasando en el sistema educativo español? Bueno, el sistema educativo español no es que sea malo, es mediocre y además está paralizado. Significa que en los últimos, desde que tenemos las mediciones de PISA, estamos en el mismo lugar, el 20, el 21, el 22. Hombre, si es entre 60, no está mal, está en el término medio. Lo único que pasa es que de ahí no progresamos. ¿Podemos progresar? Sí, en un libro que publiqué el año pasado, que se llamaba Despertad al Diplodocus, decía una cosa que ojalá llegara a la sociedad. Nosotros podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento, pongan ustedes Finlandia para entenderlos, en 5 años, dedicando el 5% del PIB en educación, que entra dentro de nuestras posibilidades porque ya lo hemos tenido. Nosotros hemos tenido hasta el 5,07% en el 2008, ahora estamos raspando el 4%, con eso no se puede tener un buen sistema educativo, y después con unos procesos de gestión del que siempre ha carecido el sistema educativo español, que se ha gestionado muy mal. Con lo cual no hemos aprovechado cuando teníamos dinero, y ahora de lo que se trata es saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Exactamente por qué tenemos tanto abandono escolar, que es una injusticia terrible, por qué no estamos haciendo buen uso de las posibilidades que tenemos, por qué la diferencia que hay entre alumnos del mismo centro es mayor que entre centros distintos, lo cual significa que tenemos una especie de homogeneización de los centros muy poco competitiva. ¿Por qué nadie se ha ocupado de la formación de los maestros? ¿Por qué se han introducido ideologías dentro de la escuela? Tenemos ahora el problema que ha surgido ahora, que conocíamos todo el mundo en Cataluña. ¿Por qué se ha utilizado la escuela para otros fines? Bueno, todas esas cosas sabemos cómo hacerlas. Y, por lo tanto, lo que hace falta es la presión social necesaria para decir necesitamos un sistema educativo que ponga en buenas condiciones no solo a nuestros chicos y chicas, sino a la sociedad entera, porque en una sociedad del aprendizaje o aprendemos todo o no lo vamos a conseguir. Por eso, mi visión es optimista en cuanto al futuro y pesimista en cuanto a nuestra capacidad de conseguir ese futuro. Yo estuve muy implicado en la posibilidad de un pacto educativo y cada vez lo veo más lejos porque en el fondo no hay una clara decisión de resolver los problemas. En España muchos problemas se convierten en problemas crónicos y lo que se está discutiendo ahora en el tema educativo, en el pacto educativo, no son problemas de ahora, son problemas que nos vienen de finales del siglo XIX y que todavía en un siglo no hemos conseguido resolverlo, como no hemos resolvido el problema de los nacionalismos. Es que somos tan incapaces de resolver los problemas. ¿Son problemas insolubles? No, no son problemas insolubles, son problemas para los que conocemos la solución. Entonces, lo que necesitamos es, vamos a tomarnos en serio que hemos entrado en la sociedad del aprendizaje. Vamos a tomarnos en serio que sabemos cómo desarrollar el talento de los chicos y de las chicas. Vamos a tomarnos en serio también desde el mundo empresarial, que empezamos a saber cómo se puede formar y incentivar y conseguir el talento de las organizaciones. El talento que hace que las organizaciones pasen de tener una serie de conocimientos o de habilidades o de capacidades o de personas estupendas que están allí a convertirse realmente en un organismo capaz de detectar con rapidez los problemas, capaz de fijarse bien las metas y capaz de movilizar todo el conocimiento, toda la gestión emocional, toda la capacidad de tenacidad o de resistencia a la dificultad o al fracaso que en este momento necesitamos para funcionar. Ante un auditorio tan distinguido, yo lo que pediría es que se acercaran a la escuela, que nos ayudaran en la escuela, que empujaran a la escuela para que proporcionemos lo que realmente necesitan también las empresas, que en este momento en que se habla mucho de que la fragmentación del sistema educativo en España en 17 sistemas educativos ha sido mala, yo creo que hay que ver la parte positiva. Aquí se va a hablar posiblemente de la formación profesional.
En España, por ejemplo, el País Vasco ha organizado su formación profesional de una manera excepcionalmente buena, y por eso reciben visitas de todo el mundo para ver cómo lo han organizado. ¿Podemos hacerlo nosotros bien? Por supuesto que sí. Cuando hace unos años, creo que fue la revista Newsweek, hizo un estudio de 25 naciones para ver qué hacían bien y qué hacían mal, pasó una cosa muy curiosa. Nosotros, en el sistema médico, ocupábamos el tercer lugar de todos los países. En el sistema educativo, el 20. Finlandia, en el sistema educativo, tenía el primero y en el sistema sanitario, el 18. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Que a Finlandia le interesó más cuidar el sistema educativo que el sistema sanitario, y nosotros hemos hecho mejor el sistema sanitario que el sistema educativo. Pero no es que seamos más tontos, lo podemos hacer perfectamente, podemos estar en la primera división educativa, y para la marca España, que tenemos una clientela potencial en toda Iberoamérica, España tenía que convertirse en el Harvard o en el Cambridge de Hispanoamérica. Es decir, es que nosotros tenemos mucha penetración allí. El respeto que tienen a los profesores o a las creaciones que vienen de América en el mundo educativo son muy grandes. ¿Por qué no lo aprovechamos? Ojalá reuniones como esta sirvan para mejorar la educación en España y para aprovechar las posibilidades educativas que tenemos en España. He cumplido mis 20 minutos.